pastor, es maestro, un ministro, hermano de la palabra del Señor, y lo que más me gusta es un hombre con un buen testimonio. Amén. Así es que yo estoy seguro que usted se va a ir de aquí de esta noche. Nos vamos a ir de aquí, mire, repleto, con una palabra que yo sé que va a germinar y va a llevar mucho fruto, Pastor Anderson. Amén. Así es que síganle los pasos, porque así es Anderson también, un joven preparado que cuando predica bendice. Así es que póngase de pie para que recibamos, gloria al Señor, aleluya, a nuestro querido invitado de esta noche. Así es que ya dije, pastor y maestro, él anda con su esposa, él la presentará. Así es que él es el licenciado Jaquín Díaz. Dele fuerte el aplauso al Señor, gloria a Dios, porque él trae palabra de vida. Aleluya. Ese pueblo está listo para recibir. Que Dios te bendiga, iglesia. Pueden sentarse en esta hora. Damos gracias a Dios. Esas presentaciones que hace el pastor Cristian ponen a uno en aprieto, ¿verdad? Pero es parte del gozo que Dios trae. Hoy es un día muy especial donde Dios nos congrega y miren cuántas cosas celebramos, no solo el aniversario de la iglesia, sino también el cumpleaños de la pastora, que es un motivo de celebración, y eso envuelto en un ambiente donde hay tantos buenos amigos. Me sorprendió de verdad encontrarme tantas personas buenas, tantas personas queridas en este lugar, y yo dije, bueno, elijo hablar delante de sus padres espirituales, sus tutores. Es un aprieto, porque aquí hay pastores que han sido mis padres en muchos momentos, en muchas circunstancias. Entonces usted ministrarle a ellos pone a uno como en el punto opuesto, y es un aprieto, pero damos gracias a Dios porque Dios siempre trae palabra para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Son las 9:16. Yo quiero aprovechar el tiempo. Yo no predico más de 2 horas y el pastor me dijo el tiempo es suyo, así que de 2:30 a 3 estamos resolviendo esto. Ustedes son arrestados, de verdad. Sí, porque me animan entonces, ¿verdad? Y qué bueno que se rieron. Yo hice ese chiste una vez en una iglesia, y hermano, y se me pararon 2 hermanos y se me fueron de la iglesia. Yo dije, oh, mire, yo creo que fue el momento del chiste, porque es que era un congreso, entonces no había llegado la comida, y me dijeron, toca el almuerzo, pero no ha llegado, pon la conferencia. Entonces parece que el hambre le ganó a los hermanos y dijeron, este va a predicar solo, y se me fueron, hermano. Y lo malo es que yo no supe quiénes son, pero yo oro por ellos para que el Señor les saque esa raicita de amargura, ¿verdad?, del corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero que aquellos que tienen Biblia busquen Ezequiel 37. Vamos a la palabra. Estamos bajo el tema indetenible. Repítalo conmigo. Repítalo conmigo. Indetenible. Repítalo conmigo. Indetenible. Y yo quiero ministrar unas palabras lo más breve posible, pero lo más sustanciosa que yo pueda servírtela en esta noche, partiendo de la experiencia de uno de los hombres que para mí en lo personal ministran más mi vida, y es la vida del profeta Ezequiel. Y yo quiero que vayamos al capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, y vamos a estar dando lectura a los primeros 6 versículos de ese capítulo, y luego estaremos en el desarrollo del mensaje agotando los capítulos del 7 al 10. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros
y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Padre, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu palabra. Yo quiero que desde ahora tú le des gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Algo impresionante de Jesús es que Jesús no oró para que los panes se multiplicaran. Él dio gracias porque los panes iban a ser multiplicados. En esta noche ya no pidas para que tus huesos vuelvan a la vida. Dale gracias al Señor porque ya van a volver a la vida. Dale gracias a Dios en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siento que Dios quiere entregar una palabra de impulso para mucha gente en esta noche. Siento que hay muchos huesos que están secos y que están sobre la superficie de la tierra y que han reposado por ahí durante mucho tiempo, y hoy Dios me ha mandado a decir: esos huesos tienen que vivir porque hay palabra mía sobre ellos, hay llamado mío sobre ellos, hay mandato de vida sobre ellos. Bendito sea el Señor. Siéntese en esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, este pasaje que yo acabo de leer y que yo acabo de compartir con ustedes, y estas palabras que voy a compartir con ustedes, Dios me la entregó en uno de los procesos más difíciles que yo he vivido en mi caminar, en mi desarrollo cristiano, en mi andar ministerial. Y cuando Dios te da una palabra en medio de un proceso, esa palabra nunca muere. Esa palabra te hace ser una persona indetenible. Diga conmigo: indetenible. Y yo quiero compartir esas palabras y multiplicarlas en los corazones de los que están aquí presentes, para que cuando lleguen los momentos en tu vida en los cuales tú necesites seguir adelante, pues esa palabra te sirvan de impulso y tú recuerdes que sobre los huesos secos hay un Dios que es todopoderoso y que puede hacer posible lo imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hacer en primer lugar una semblanza del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es uno de los profetas mayores que aparecen en el Antiguo Testamento, y el profeta Ezequiel es una persona que fue bendecido por el hecho de que él pudo ministrar en el mismo tiempo en el que ministró el profeta Jeremías, el profeta Daniel y también el profeta Esdras. Es decir, él ministró en un momento en el cual Dios había levantado muchos hombres llenos de palabra, llenos de autoridad. Y yo creo una cosa: cuando Dios pone sobre la tierra hombres con llamado, hombres con misión, hombres con visión, es porque en el mundo hay una gran necesidad. Yo no creo que Dios llame a nadie porque sí. Yo creo que Dios llama con un propósito. Y sobre ese propósito, Dios entonces entrega una misión. ¿Qué es un llamado? Un llamado es un hombre, es una mujer que tiene una misión de parte de Dios. Y yo no sé, pero yo creo que aquí hay muchas personas que han sido llamados de parte de Dios. Yo creo que aquí hay muchas personas que tienen misiones que Dios le ha dado. Tienen misiones que Dios les ha entregado. ¿Cuántos alaban su nombre? En este sentido, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el profeta Ezequiel recibió el llamado en un momento muy bonito. Diga conmigo: bonito. A mí no me gusta mucho esa palabra, pero es una palabra que describe una situación idílica, una situación muy hermosa. ¿Por qué digo que Ezequiel recibió su llamado en un momento bonito? Bueno, porque en primer lugar, Ezequiel era hijo de un sacerdote que había desarrollado su ministerio en un momento especial. Usted sabe que la vida de Israel, si usted lee a Reyes, por ejemplo, usted va a encontrar que es una sucesión de reyes donde dice la palabra: y vino fulano, reinó por tantos años e hizo lo malo en los ojos de Jehová. Y vino fulano e hizo lo bueno delante de Jehová. Y vino fulano e hizo lo malo delante de Jehová. Era una sucesión de altos y bajos en la vida del pueblo de Israel. Y el padre de Ezequiel había ministrado bajo un reinado y había ministrado bajo el liderazgo de un profeta que era el rey Josías, quien había desbaratado todos los altares de Baal, había limpiado el pueblo de idolatría, había sacado las religiones falsas, había sacado todo lo que era contrario a la adoración verdadera a Dios y sobre todo había restaurado el templo.
había hecho que el templo fuera algo hermoso. Cuando uno ve y lee la descripción de lo que era el templo de Israel en ese momento, hermanos, entrar a ese templo era todo un espectáculo. A veces las personas se admiran por el hecho de que ministerios inviertan en levantarle casa a Dios digna. Pero cuando usted ve el templo que había en ese momento en Israel, era un templo que dice la Biblia que cuyas paredes estaban, hermano, forradas con oro puro. Todo era de material precioso, todo era hermoso. Y en aquel templo, el padre de Ezequiel había ministrado. Y el padre de Ezequiel se ponía las vestiduras sacerdotales. Y esas vestiduras, hermanos, blancas. Esas vestiduras hermosas. Esas vestiduras preciosas. Y Ezequiel vio a su padre ministrar en ese gran altar. Y también lo vio ministrar con ese gran esplendor. Y Ezequiel creció con una imagen de que el ministerio era bonito. Y este muchacho aprendió de su papá el ministerio. Pero Ezequiel no tomó en cuenta el hecho de que el ministerio no es bonito. El ministerio es bueno, el ministerio es útil, el ministerio es necesario, pero el ministerio, hermano, es una gran responsabilidad. Y yo quiero que estemos claros en eso, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que entra en el ministerio porque el ministerio es bonito. Oh, pero mira cómo él ministra en esos grandes escenarios, mira cómo lo invitan a los grandes congresos, mira la promoción, mira cómo habla. Y ahora, hermano, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde sacan lo mejor. Yo puedo durar 2 horas hablando aquí cualquier cosa y toman los 30 segundos donde yo tuve un chin de lucidez y cualquiera que me ve dice, oh, pero mira cómo ministra, mira cómo habla. Y se crean imágenes, hermanos, de marketing alrededor de los ministerios y cualquiera los envidia. Hace un tiempo alguien me dijo, yo quiero hacer contrato con usted. Yo le dije, ¿contrato de qué? Yo le voy a hacer a usted un perfil, un paquete completo. Y lo voy a poner en Instagram, lo voy a poner en Facebook, lo voy a poner en qué sé yo cuánta. Y me mencionó redes que yo no conozco. Y de ahí en adelante su ministerio va a ser diferente. Porque tienen una imagen de que el ministerio es bonito. Pero ¿sabe qué? El ministerio implica un sacrificio que solo aquellos que entienden el peso del llamado son capaces de responder. Mira, hace un tiempo, dale el aplauso al Señor. Cada vez que yo hablo con alguien y me dice, mira, me hace mucho tiempo que el Señor me está diciendo que me quiere para el pastorado, pero yo me niego. Hace mucho tiempo que el Señor me está diciendo, mira, yo te voy a usar como profeta, pero yo me niego, yo no quiero eso. Te voy a lanzar como evangelista, pero yo me niego porque yo no quiero eso. Cuando yo oigo una persona que habla así, yo digo, ahí hay verdadero peso de llamado. ¿Sabe por qué? Porque la primera reacción del que es llamado verdaderamente por Dios es la negación al ministerio. Pero ¿sabe qué? No hay manera de nosotros negarnos al Señor. Dice Jeremías, mira, yo me callé. Yo me oculté, yo me metí bajo la tierra, yo me fui al oculto donde nadie me veía. Pero aunque yo me callara, dentro de mí había un fuego que ardía. Había un fuego que me quemaba. Había un fuego que me hacía no olvidar lo que tú me habías dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Tú sabes las veces que yo le he renunciado al Señor. Y Dios tiene un humor, hermano, que a mí no me gusta el humor del Señor. Yo recuerdo una ocasión que yo estaba muy incómodo con Dios. Y yo le dije, Señor, ya no predico más, ya no hago esto más, ya no más. Y le tiré la renuncia en el escritorio y me fui. Y después, yo en esa rebeldía y me llamaban para predicar, yo decía que no. Y después, yo fui a una actividad y Dios usó a una muchacha para hablarme. Y me dice, mira, el Señor me muestra una imagen. Y Él me dice que así como los niños cuando son pequeños y hacen rabieta a sus padres y su padre va y lo busca y lo abraza, así estás tú delante de él. Y él dice que él se ríe de las rabietas que tú haces. Y usted sabe que eso me dio más pique a mí entonces. Porque yo decía, yo me estoy quemando por el proceso que estoy pasando y tú te estás riendo entonces de mí.
tú estás disfrutando de mí. Pero el punto es que Dios sabe que aunque uno diga eso de la boca para afuera, en el corazón y en el centro del alma uno tiene la convicción de que va a morir haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira lo que pasó con Ezequiel, volviendo a él. Dice la historia bíblica, que Ezequiel creció y cuando él estaba a punto de asumir el ministerio, entonces hubo un cambio de rey. Y de repente Josías, que había sido bueno, fue sustituido por Joaquín, que Joaquín no fue nada bueno. Dice la palabra que Joaquín hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué hizo Joaquín? Comenzó a traer nuevamente todos los ídolos, comenzó a levantar nuevamente los altares, pero lo peor que hizo Joaquín es que el templo del Señor, que estaba limpio, lo contaminó con adoración falsa. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios, escucha esto, Dios se toma en serio las veces que las personas le ofenden con el pecado. Y Dios en ese momento permitió que Israel, que Jerusalén cayera en manos de Nabucodonosor. Entonces, aquello que para Ezequiel era bonito, diga conmigo bonito, ahora se puso feo, diga conmigo feo. Dígale a alguien ahí, se puso feo. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado que usted en su mente tiene la idea de algo que es bonito porque usted cree que le va a salir bien y de repente se le pone fea la cosa. Usted de repente tiene en su mente la idea de un gran proyecto que le va a dejar mucho dinero y se le pone fea la cosa. Usted tiene la expectativa de conseguir un buen trabajo, se le pone fea la cosa. Dios le da una palabra de ministerio y usted tiene, hermanos, la idea de que ese ministerio ya arrancó y se le pone fea la cosa. De repente usted cree que usted va a estar saludable para usted hacer todo lo que usted quiere y se le pone fea la cosa. De repente Ezequiel, de estar donde él pensaba que iba a estar, en ese altar hermoso, haciendo lo que su padre hacía, Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia. Y allá en aquel lugar Ezequiel tuvo que vivir lo que era la experiencia del destierro. Hermanos, nosotros como dominicanos hablamos de la dominicanidad, pero nosotros no tenemos la pasión patriótica que tienen otros pueblos, especialmente el judío. Mira, nosotros nos vamos a cualquier sitio y de repente nosotros abandonamos nuestras raíces, abandonamos la forma de vestir, abandonamos, mira, una persona se va. Yo tengo a alguien conocido que se fue, escúchame esto, por unas vacaciones a Puerto Rico. Y cuando llegó al trabajo, eso no había manera de tú entenderlo y de tú recordarlo, porque era nene que no se me parecía nada a lo que hablaba, mano. Yo decía, pero óyeme, es que fue 15 días, fue 3 semanas que se fue. Así somos los dominicanos, nosotros abandonamos fácilmente nuestra identidad y asumimos cualquier identidad, no importa, todo es mejor menos lo nuestro. Sin embargo, el judío es diferente y el judío es distinto. ¿Sabe por qué? Porque para el judío su tierra tiene una conexión con su llamado divino. Y entonces el judío, cuando se ve lejos de su tierra, entiende que está lejos de la realización del llamado divino para su propia vida. Y Ezequiel tuvo que vivir el estar lejos de su tierra. Para ellos era un dolor constante, era una deshonra el hecho de que ellos no pudieran estar en Jerusalén, de que ellos no pudieran vivir en Jerusalén. Y en ese punto entonces, en ese lugar de exilio, en ese lugar de dolor, ¿adivina qué? Fue donde Ezequiel tuvo que desarrollar su ministerio profético. Mira, una cosa es que piensa el que está buscando el trabajo y otra es el que está contratando. A veces nosotros creemos que Dios nos está llamando para algo, pero yo te voy a decir algo, no es que Dios nos engaña, pero yo siempre he dicho, Dios no nos dice todo lo que vamos a pasar. Usted se ha dado cuenta de que hay un versículo muy interesante donde dice la palabra que cuando Israel salió había un camino que era más corto, pero como Israel acababa de salir de Egipto, Dios lo llevó por otro camino, no sea que vieran el enemigo y tuvieran miedo y se devolvieran a Egipto. Oye, Dios no le dijo a ellos en ese momento que iban a tener que enfrentar a esos gigantes. Dios lo llevó al terreno donde lo iba a preparar y donde lo iba a capacitar y donde lo iba a poner en la condición adecuada para ellos poder vencer.
Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender muy bien la palabra de Dios. Yo cuando Dios me dice que va a hacer algo, yo he aprendido a cogerlo con calma. Yo te voy a hacer un gran pastor. Mira, me voy a llorar al altar. Porque si Dios me dice, te voy a hacer un gran pastor, me está diciendo, tú no eres un gran pastor. Y me está diciendo, te voy a tener que procesar. Te voy a tener que meter a ti en la rueda del alfarero. Y voy a tener que hacerte a mi imagen y te voy a desbaratar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Sabe qué? Hasta que tú des la medida que yo quiero que tú des. El problema es que nosotros tomamos la palabra de Dios muy a la ligera. Voy a hacer contigo tal cosa, salimos corriendo con esa palabra. Dios no ha dicho que es ya, Dios ha dicho que lo va a hacer. Siéntate a esperar y ponte en el lugar adecuado en el cual Dios va a hacer tu palabra. Hermanos, mira, hay gente que están corriendo sin una dirección y sin un norte. Y es porque se le han ido adelante a la palabra del Señor. Es porque han corrido fuera. Y yo te voy a decir algo. En ese punto Ezequiel tuvo que enfrentar esa condición. ¿Por qué? Porque Ezequiel tuvo que vivir en un punto y tuvo que desarrollar su ministerio en el punto en el cual él no quería. Pero te voy a decir una cosa. No importa dónde tú estés. Si está bajo la voluntad de Dios, tú vas a ser indetenible. Vas a ser indetenible. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Ezequiel en ese lugar tuvo que ser el hombre que daba ánimo al pueblo. Usted sabe lo que es usted ministrar. Mira, ministrar entre evangélicos es chéverísimo. Hace unos días yo fui a un congreso y le ministré a pastores y eso es lo más chévere del mundo. Porque toditos son pastores, toditos son líderes, saben lo que tienen que hacer, saben cómo celebrar la palabra, saben cómo asumir, están abiertos al toque de Dios. Pero es diferente cuando tú tienes que ministrar a un pueblo que está dolido, a un pueblo que está en el exilio, a un pueblo que se siente mal, a un pueblo que nada le hace sentido, bendito sea el nombre del Señor. Y en ese punto Ezequiel tuvo que ministrarle a un pueblo que estaba devastado. Y oye, ¿por qué? Israel estaba devastado por lo que le había pasado, estaba en cautiverio, pero ¿qué pasa? Ellos tenían una esperanza, diga conmigo esperanza. ¿Cuántas veces ustedes han estado en un problema y de repente hay una esperanza que surge y tú dices, esta es mi solución? Y tú te acuestas con el problema de un lado, pero pensando que del otro lado hay una esperanza. Y entonces tú comienzas a pensar, bueno, a mí me está pasando esto, esto y esto y esto, pero hay una solución. Hay una esperanza. Israel tenía una esperanza. ¿Y cuál era su esperanza? Bueno, los soldados no habían sido todos destruidos. Habían unos cuantos que se habían escapado. Y esos cuantos que se habían escapado habían hecho pequeños grupos de guerrillas. De repente se habían reagrupado y habían hecho un pequeño ejército. Y comenzaron a llegar las noticias, aquellos que estaban cautivos, de que todavía había fuerza en Israel para luchar y de que esos soldados iban a ir a rescatarlos a ellos tarde o temprano. Y ellos estaban en cautiverio, pero decían, un día vendrá el compatriota y nos librará de la mano del opresor. Aplaude que yo te voy a decir lo que le pasó a la esperanza ahora. Yo no sé a cuánto le ha pasado que esa esperanza de repente se le quiebra. Hay alguien que te ha dicho, tú teniendo una situación económica, no te preocupes que yo te voy a ayudar. Y tú, hermano, te esperanza en eso. Y de repente se te desaparece y tú no lo ves ni vivo ni muerto. ¿Te ha pasado eso a ti? A mí me ha pasado eso. Hay gente que te dice, no, pero no hay problema, tira para adelante que yo te ayudo. Y como te lo dicen, con la confianza que te lo dicen, tú dices, no, pero aquí yo no estoy solo, todavía hay fuerza, y tú comienzas a empujar. Y de repente tú miras para atrás y tú miras para los lados y te das cuenta que se ha desaparecido todo el mundo, que te han dejado solo. Mira lo que le pasó a Israel. Y aquí está el punto, y estoy acelerando el mensaje. Israel vivía con esa esperanza, pero, de repente le llegó una mala noticia. Nabucodonosor, que no era tonto ni perezoso, se había enterado de esa revuelta. Y él atacó primero. Y el imperio de Nabucodonosor, hermanos, era un imperio que en ese momento era omnipotente. Todo lo que ese hombre lo quería, lo lograba. No había nada ni nadie que pudiera hacerle frente, y menos un grupito de soldados. Y mira esto.
Nabucodonosor tenía una práctica muy ilustrativa de su poder y era la siguiente. Cuando él vencía a un ejército, ellos colectaban los cuerpos de la gente que habían matado y lo llevaban a un valle que fuera amplio y donde todo el mundo pudiera ver ese valle. ¿Y sabe lo que hacían? Tomaban esos soldados y los descuartizaban y lo esparcían por todo ese valle. Los romanos hacían eso con las cruces. Nabucodonosor lo hacía de esa manera. Para que el que pasara por ahí pensara, ellos se enfrentaron a Nabucodonosor y terminaron como valles de huesos secos. Ezequiel recibió la noticia de que sus compatriotas y la esperanza había muerto. Si usted lee el Salmo 137, hay un versículo donde ellos dicen, junto a los ríos de Babilonia nosotros nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Nosotros colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos cánticos a Sión. Y cierra este versículo con esta pregunta, dice, pero ¿cómo cantaremos a Jehová en tierra de extraños? Había un dicho que ellos habían acuñado que decía, nuestros huesos están secos y nuestras esperanzas ya perecieron. Y ese era el dicho de los israelitas que estaban cautivos. Y en ese momento, cuando esa esperanza humana se rompió y se quebrantó, Dios abrió el camino a la esperanza divina. Porque te voy a decir una cosa, no importa el proceso que tú pases en tu vida y no importa quién se haya ido de tu lado y quién a ti te haya dejado solo, Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca se va a olvidar de ti. Dios nunca te va a dar la espalda, bendito sea el nombre del Señor. No importa en la cueva profunda que tú estés, ¿sabe qué? Ahí Dios va a mandar su ángel y te va a mandar provisión y te va a decir, mira, levántate, come porque todavía a ti te resta camino, todavía a ti te resta misión. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira, en ese punto, Dios habla con el profeta Ezequiel. Y Ezequiel vivió unas experiencias espirituales trascendentales. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, Ezequiel fue el profeta que vivió las experiencias proféticas más fuertes y más profundas. Ezequiel fue llevado atrás en el tiempo. Es una experiencia increíble. Dios tomó a Ezequiel literalmente y lo llevó atrás y él pudo ver lo que sus antepasados hicieron como una película. Él fue y los vio. Y en este momento, la experiencia que Ezequiel vivió no fue una experiencia imaginaria, no fue una experiencia ilusoria. La experiencia que Ezequiel vivió fue una experiencia real, donde Dios tomó al profeta y lo llevó al valle de los huesos secos. Pero ¿sabe qué? Ese no era cualquier valle. El valle a donde Ezequiel fue llevado fue al valle donde aquellos soldados israelitas habían sido esparcidos y habían sido descuartizados y puestos ahí como un símbolo de la victoria del enemigo. Y yo quiero decirte algo. Cuando el enemigo pregona su victoria, Dios prepara su derrota. Yo quiero decirte algo a ti. No importa lo que el enemigo esté anunciando en tu vida, en tu ministerio, en tu casa, Dios tiene otros planes para ti. Dice la palabra, yo sé los planes que tengo para ti, que no son planes de muerte, no son planes de crisis, no son planes de miseria, son planes de vida, son planes de esperanza, son planes de levantamiento, son planes de vida. Yo siento aquí que hay gente que van a volver a la vida esta noche. Es más, yo siento que hay huesos secos que ya están comenzando a tener vida. Hay gente que están comenzando a decir, pero es verdad, aunque a mí el hombre me falló, mi esperanza es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé cuántos me dan una hora más de las 3 que le pedí ahorita. Se le fue el amén, ¿verdad? Quiero rápidamente reseñarte 3 cosas que Dios hizo con el profeta cuando lo llevó ahí. Porque la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Dios toma al profeta y le hace vivir una experiencia tan extraña como esa? Mira. Yo no soy valiente. Pero por ejemplo, cuando tú dices que a ti te llevaron a un lugar donde en ese lugar solo hay huesos secos, solo hay cadáveres. Y Ezequiel dice, y yo los vi.
y pasé entre ellos, tú tienes que decir, ¿qué sentido tiene esa experiencia para Dios? O sea, ¿por qué Dios hace que el profeta pase una experiencia tan macabra como esa? Bueno, te lo voy a explicar rapidito. Yo quiero que usted tome su Biblia y que vaya conmigo para hacer un repaso del capítulo 37 que nosotros acabamos de leer. Marca el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra en esos dos versículos: y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos secos, y me hizo pasar. Oye esto, dice, y me hizo pasar, es decir, el profeta no se animó a pasar. ¿Sabe por qué el profeta pasó por ahí? Porque el Señor lo hizo pasar. Hermano, hay procesos en tu vida que no es que tú lo quieres pasar. Hay situaciones en tu vida que no es que tú la quieres, es que el Señor te hace pasarlas. Es que el Señor te lleva a ellas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué Dios te hace pasar por esas experiencias? Bueno, en primer lugar, Dios hizo que el profeta pasara por ese lugar porque el Señor quería que el profeta encarara su situación. Dile a alguien que esté a tu lado, dile, tienes que encarar el problema. Dile, tienes que encarar el problema.